Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy es domingo de videos y el video que les traigo hoy es acerca de las pijamadas. Esto a raíz de una noticia que vimos la semana pasada en la que un padre se daba a su hija y a las amigas de 12 años de ella en una pijamada, al parecer con benzodiazepinas. Entonces, debido pues como a la conmoción que nos generó esto, no solamente a mí, sino también a muchos de ustedes, me puse a la tarea antes de prohibir o decir que sí pueden ir a las pijamadas, de investigar sobre pues qué se trata exactamente y qué es lo que debemos hacer. Entonces, según pues como la definición de la pijamada, es un plan en el que los niños, niñas y adolescentes, además de pasar una tarde-noche de juegos y diversión, viven una de sus primeras experiencias durmiendo fuera en casa de alguno de sus amigos. Se encuentran haciendo actividades como por ejemplo guerra de almohadas, cuentan historias de miedo, noche de disfraces, karaoke, películas de miedo, pueden hacer también un photoshoot casero con disfraces y pueden jugar juegos de mesa como adivina quién soy. También pues hacen sándwiches, pueden comer pizza o algún ultraprocesado que les guste. Bueno, según pues como lo que investigué, yo lo que creo es que ahí los niños se encuentran en una situación de vulnerabilidad súper importante, al igual que los adolescentes. Esto debido a varios factores. El primero es que hay sueño, pues los niños obviamente van a dormir, hay cambio de prendas, hay en pijamadas, la vigilancia es intermitente porque así los llevemos a una casa donde sean pues nuestros amigos o nuestros familiares, no va a haber un adulto en vela todo el tiempo vigilándolos, pero lo más importante, y es que como ocurrió en este caso, en algunos casos pues es el mismo adulto el que puede ser pues como ese depredador. Además los niños comparten cama, comparten cobijas, comparten colchones y esto también hace que pues haya más riesgo de bullying o de abuso incluso entre ellos mismos. Sí, así como lo oyen, pues entre los mismos pares o cuando hay niños más grandecitos que otros o adolescentes con niños pueden ocurrir estas situaciones de abuso. Generalmente, cuando una persona es abusada o los niños, niñas y adolescentes, en la mayoría de los casos ellos inicialmente no cuentan y no cuentan por dos cosas grandes. Uno, por miedo de las repercusiones que puedan haber, pero también por vergüenza, porque como ellos saben que es algo que generalmente se le hace como a las personas más vulnerables, entonces se sienten como, ay no, pero yo cómo permití que me hicieran esto, cómo no grité, cómo no dije nada, si siempre me han dicho, pero muchas veces en esas situaciones ocurre como una especie de parálisis precisamente porque es una situación inesperada en la cual no sabemos cómo vamos a reaccionar. Otra cosa también es que al sentirse avergonzados, los niños, pero también los adultos, tratan de minimizar ese tipo de situaciones para que no haya consecuencias. Por ejemplo, el niño que fue abusado, no, pero solamente me tocó un ratico y ya, y yo no sentí nada. O a veces el adulto puede decir, no, pero es que esas son cosas de niños. O, pero es que el primo más grande los tocó, no, pero eso pues fue una bobada. Y eso lo que hace es minimizar ese tipo de historias para que obviamente no hayan represalias, no hayan consecuencias y a su vez queda también pues como en las emociones y en el corazón de esa persona para siempre esa vergüenza. Antes de realizar cualquier actividad que vayamos a hacer con los niños, niñas o adolescentes o que vayamos a permitir que ellos hagan, siempre hay que poner primero los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre cualquier otro derecho, situación, persona o actividad. Y a veces para nosotros como adultos o para ustedes como padres es más fácil dar permiso que decir que no, porque saben que si dicen que no, los niños empiezan a rogar, empiezan a pedir que por favor llaman a los amiguitos, los papás de los otros niños llaman que no pasa nada, que tranquilo, que van a estar seguros.
Entonces es más fácil a veces decir que sí, pero recuerden que nosotros no podemos exponer a nuestros niños, niñas y adolescentes a ese tipo de situaciones de vulnerabilidad. Muchas y muchos de ustedes en las preguntas y en las afirmaciones que hicieron me comentaron que si era una persona conocida, que si era una persona de confianza, obviamente sí los iban a dejar ir. Bueno, pues yo les cuento que los depredadores y los abusadores están más cerca de lo que creemos. Están en la casa, en la familia, en los amigos y en los vecinos, y muchas veces están camuflados. A veces son personas con vidas normales, profesionales, exitosas en lo laboral y en lo familiar, pero por dentro tienen cierto tipo de personalidades que pueden ocultar a un abusador. Acuérdense que cuando hay una persona abusadora, esta patología, porque es una enfermedad, es una patología de adicción y de secreto, es una compulsión. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más abusen y más sientan que nadie dice nada y que no pasa nada, más lo van a hacer. Por ejemplo, pues estos personajes abusadores que están en la cárcel, que no voy a mencionar en este momento, que han sido mediáticos en las noticias y a través de la historia, probablemente hayan abusado de muchísimas más víctimas de las que reportan, precisamente porque esto es una compulsión y no es de uno o dos niños, sino que es de infinitos casos. Cuando pues esperemos que esto no ocurra, pero pues si de pronto esto llegara a ocurrir, ningún psicólogo, madre, padre o pediatra debe contar con detalle lo que le ocurrió al niño, niña o adolescente, porque según la asociación AFET, lo que hace el contar estas situaciones con detalle es incitar a esas personas a que lo sigan cometiendo, porque de alguna manera eso los estimula. Es normal que los niños tengan preguntas sobre sexualidad y esto no significa que quieran experimentarlo. Esta situación a veces puede ser malinterpretada por los adultos o por otros niños. De pronto preguntan sobre algún órgano sexual o sobre alguna actividad y esto nos habla más de la curiosidad, pero no que el niño tenga ese tipo de deseo. Importantísimo, hay un 98% de impunidad del abuso sexual. Por eso siempre, siempre, siempre hay que creerle al niño. Es peligroso quien no cree el relato del niño, esa persona que lo minimiza, ese papá no, pero es que pues tú exageraste, o esa mamá es que tú lo tomaste como no era. Esa persona es peligrosa para cuidar a un niño, niña o adolescente. Lo mismo no, pero es que esa pijama era demasiado provocadora. Nos habla de que esa persona no está apta ni se le puede dejar en manos a ningún niño, niña y adolescente. Cuando los niños tienen algún tipo de esta experiencia tan negativa, están en una situación de que algo les pasó, pero ese algo que les pasó los avergüenza, les da asco, repugnancia y repulsión y duda también, duda de que eso pasó porque se siente como esa incomodidad y esa sensación de impotencia. Y en el caso de que haya sido algún vecino o algún familiar o alguna persona cercana, los niños dicen, pues, pero como si yo a mi tío lo quiero o lo quiero querer, como él me hace esto, ¿cierto? O como él me acaba de pasar esto, pero es mi familiar, es mi hermanastro, es mi padrastro, y yo siento que él hace parte de la familia. Entonces ahí los niños también entran en una dualidad en la cual ellos no siempre van a contar qué fue lo que les ocurrió. Entonces a los niños y a las niñas siempre les preguntan, pero ¿por qué no dijiste? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no dijiste que no? ¿Hablaste a tiempo? A los adultos los hemos visto mucho que les preguntan por qué no hablaste a tiempo y dejaste que ya fueras una adulta para empezar a hablar de este tema. Y entonces esta persona se va a sentir doblemente víctima, porque no va a ser víctima solamente del abuso al cual fue sometido, sino también de este tipo de comentarios. Otra situación importante es que en estas condiciones, cuando hay pijamadas o cuando hay momentos de abuso,
a los niños se les puede culpar de la destrucción familiar y a los adolescentes. Entonces al adolescente le dicen, pues pero tú vas a contar que tu padrastro abusó de ti, no vas a destruir la familia y entonces quién le va a llevar la comida a la casa, o mira, tú vas a contar que tu tío te hizo eso y él ya tiene su familia, tiene su esposa, lo van a echar del trabajo, mira todo lo que vas a ocasionar. Entonces culpan a esta persona como si fuera la culpable cuando realmente es la víctima y el culpable es el victimario. Hay entornos familiares en los que somos más vulnerables, ¿cierto? No importan los estratos sociales para cometer un abuso, y esto tristemente lo vimos con el caso de Rafael Uribe, que fue el abusador de Juliana Zambonín, su abusador y también su asesino. Una persona profesional, de una buena familia, tenía también sobrinas de la misma edad de esta niña, compartía con ellas en un entorno familiar. Entonces, no importa la persona que sea, mi hijo debe estar donde mis ojos lo puedan ver o donde tenga un cuidador de confianza que se dedique únicamente a cuidarlo. Si puedo tener cámaras, las pongo. ¿Por qué? Porque primero está la seguridad de mi hijo. Hay entornos familiares que son más vulnerables que otros, como por ejemplo, ¿cuál? Las familias en las que no aceptan la situación. No es que eso no pasó así, eso fuera porque tú estabas muy provocadora, o eso fue simplemente un error, o no pasó nada. Las familias en las que no les cabe en la cabeza. Es que a mí no me cabe en la cabeza que ese muchacho, que es un estudiante de medicina, haya abusado de esa persona. Ese tío o esa tía que no, en la mesa y en el trabajo y en todo eran súper buenos, pues cómo van a abusar de esa persona, ¿cierto? Entonces, en las familias en las que no les cabe en la cabeza eso, los niños están más vulnerables. Hay ciertas situaciones también que hay en todas las familias o en muchas familias, y que nosotros no sabemos, como cuál, la enfermedad mental. La gente no va a ir por ahí por la calle diciendo, mira, yo soy el papá de tu hijo y yo sufro de depresión, ansiedad, esquizofrenia, tengo una patología dual y no estoy bien controlada. O mira, yo soy la mamá del niño en el que vamos a hacer la pijamada y yo tengo una depresión postparto y probablemente no voy a poder estar pendiente de tus hijos como tú lo quisieras, ¿cierto? Entonces, en esas partes donde hay enfermedad mental que no está controlada, porque es que podemos tener enfermedad mental que está controlada, pero en esas casas en las que hay enfermedad mental que no está medicada, los niños alrededor de ese enfermo mental corren un grave peligro cuando este no está tratado ni controlado. Entonces ahí uno piensa, ¿quién está alrededor de esa persona que está con una psicosis o que puede estar con una alteración mental que no está controlada? Y hago el énfasis en que no está controlada porque no se trata de estigmatizar la enfermedad mental, sino de saber que sí requiere un tratamiento y un control. Las personas con depresión, uno diría, no, pues una persona depresiva que ni siquiera es capaz de pararse de la cama, ¿cómo va a abusar de ese niño? Puede que no abuse, pero sí puede ponerlo en una situación de negligencia. Listo, que no va a estar tan pendiente como quisiéramos, y también otra cosa es que no va a tener el vínculo con nuestros hijos o la empatía que nosotros quisiéramos, precisamente por esa enfermedad mental que tiene. Las personas con adicciones, nosotros no sabemos en las otras casas qué adicciones puedan tener las personas. Listo, pueden tener adicción al alcohol, que es una de las adicciones más frecuentes y que no la tomamos muy en serio, pero es una de las más graves. Para haber un adicto siempre debe haber un coadicto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un coadicto? Es la persona que le aguanta todo. Entonces puede ser ese papá que es adicto y que puede ser un abusador, pero la esposa puede ser la coadicta y se va a quedar callada frente a cualquier vejamen que él cometa, ¿cierto? También una persona que está borracha o que está bebiendo no va a estar pendiente de los niños y esos pueden entrar en una situación de negligencia. Las personas con discapacidades cognitivas siempre van a correr el riesgo. Si mi hijo tiene síndrome de Down, si mi hija tiene alguna discapacidad cognitiva, un retardo mental por muy leve que sea, o pues tiene alguna condición de diversidad, de neurodiversidad,
es importante que siempre tenga un cuidado, una vigilancia adicional, porque esas personas siempre van a estar más expuestas pues al abuso y al maltrato. Lo mismo si en esa familia hay una persona con discapacidad mental o con discapacidad cognitiva, puede tener algunos problemas en su corteza prefrontal, lo cual lo lleve a un fallo en el control de impulsos. ¿Qué significa eso? Que pueda ser un maltratador o que pueda ser un abusador. Nunca nos hablan de los trastornos de la personalidad, y los trastornos de la personalidad están más cerca de lo que creemos. Podemos tener personas en nuestra familia con trastornos de la personalidad, la tía histriónica, el primo que nunca consigue pareja, que siempre en todos los trabajos lo detestan, que nunca se adaptan a pilas. Entonces les voy a hablar un poquito de los trastornos de la personalidad. Conocemos el trastorno de la personalidad narcisista, que es el tipo, pues el que ponen de ejemplo la madrastra de Blancanieves, que más que sea una madrastra, porque hay madrastras muy buenas, lo que nos busca como ejemplificar es esa parte negativa de la madre, es decir, soy perfecto, yo no hago nada malo, todo lo hago bien. Generalmente son personas con poder, es decir, maestros, entrenadores deportivos, médicos, líderes religiosos como sacerdotes o pastores, políticos, y estos pueden generar mayor confianza en los padres, y por eso cuando abusan de nuestros hijos o de los niños, niñas y adolescentes, van a tener impunidad y secreto en los niños. Y el celibato no tiene nada que ver, porque es que si una persona es célibe y tiene algún impulso sexual, no lo tiene por qué descargar en un niño, niña o adolescente. Entonces el celibato no es ninguna excusa. La víctima en este caso tiene que salir huyendo, y entonces generalmente se convierte en revictimizada, puesto que aparte del abuso tiene que salir corriendo de ahí, o porque no me van a creer, o porque es una persona de poder, o porque es el concejal de no sé qué. Entonces pilas, diferente a lo que pensamos, las personas de poder a veces suelen ser muy peligrosas por esos rasgos narcisistas que puedan tener. Está también la borderline, la persona histriónica, gritona, dramática, que habla duro, que siempre está en el chisme, que siempre está en los problemas, la persona paranoide, y las personas sociópatas o psicópatas, que son las más graves de todas porque no se mejoran. O sea, son personas que pudieron haber estado en la cárcel, que pudieron haber recibido algún castigo moral, físico, social, y nunca van a mejorar. Recuerden algo muy importante, que quien divulgue, almacene, filme, transmite material de abuso es un delito. Entonces eso no puede estar en el celular de absolutamente nadie. Y si usted ve que su hijo tiene material de otros adolescentes, de otros niños, no le dé pena, o su esposo, denúncielo, porque es que eso es algo muy grave y eso es un delito. También es un delito, como en el caso de esta pijamada, la administración de sustancias, ya que se puede someter, sedar, emborrachar a un niño, niña y adolescente, y lo que se ha visto es que generalmente los desnudan y los filman. Tristemente los abusan. Ahora con las redes sociales también está la difusión, que de alguna manera pues tiene su lado horrible, y es que esto los súper revictimiza, porque aparte del abuso, este abuso va a estar en los celulares de todos mis compañeros. Entonces es algo súper terrible. En las fiestas o pijamadas también está el abuso en manada. ¿Qué significa eso? Que pueden ser varios adolescentes que sometan a uno y lo abusen. El acceso carnal violento puede ser realizado por pares también. Un adolescente que se emborrachó queda vulnerable, o un adolescente, y los otros compañeros lo abusan. Puede ser otros niños mayores o adolescentes. Generalmente cuando son otros niños mayores es porque estos niños también han sido abusados. Entonces también debemos prender las alarmas. ¿Qué puede llevar a un niño a volver donde su agresor? Es decir,
que por ejemplo él haya vivido algún tipo de abuso en la casa de ese compañero y quiera volver. La vergüenza, la historia de minimización, pues yo cómo voy a ser tan bobito y dejarme abusar y no gritar y no decir nada. Desde su poco entendimiento que la persona que ama, sea un primo, tía, abuelo, padre, madre, abusó de él y que esto no le cabe en la cabeza. Ojo, la víctima no puede ser confrontada con su agresor, es decir, denuncien, pero no pongan jamás a un niño o adolescente al frente de su victimario. En conclusión, ya sabiendo todo esto, yo jamás dejaría ir a ningún niño, a ninguna pijamada, a ninguna parte. ¿Por qué? Porque son los adolescentes y los niños, niñas, los más vulnerables frente a personas más cercanas. Esos son quienes con mayor frecuencia abusan y maltratan, y la pijamada es un entorno de vulnerabilidad. Espero que les haya servido esta investigación que hice. Les mando un abrazo y bueno, protejamos siempre, siempre, siempre a nuestros niños, niñas y adolescentes desde que estén en nuestras manos y no los expongamos a este tipo de entornos. Espero que se encuentren muy bien. Un feliz domingo para todos. Chao, chao.